de la pobre. Vale. ¿Qué desean? Bueno, eso no es. Yo te cero. Eres el encargado de esta. Venga, por favor. Buenas. Buenas horas. Ahora haces de cámara. Ah, de cámara, esto lo mío. Es que está en todas partes. Te voy siguiendo, Si nos vemos en futuro también. Sí, a cogerla si queréis, ¿de qué voy a hablar yo? Enar con H y García Rubio. Lo de la H no aparece. En la radio no, pero luego escrito. Sí. ¿Cómo que no funcionan los enchufes? Pues tú ya has hecho un rastrillo, ¿no? Sí, tengo la cabeza de las cámaras y había una ventanilla con un precio que ponía el precio del PVP 010, pero no eran las fotocopias. Estamos. Bueno, pues yo soy Enar García, hablo en representación de la plataforma en defensa del 03 público y gratuito y bueno, queremos informaros sobre una campaña que estamos llevando a cabo desde la plataforma en relación a las matriculaciones en las escuelas públicas de 0-3 años de Asturias. Nuestra campaña da comienzo este domingo con la publicación fundamentalmente a través de las redes sociales de un cartel un poco fomentando la matriculación en las escuelas y llamando a la ciudadanía que apoye la escuela pública y a que matricule a los niños y las niñas en esta red de escuelas públicas. El cartel es bastante representativo porque veis que es la imagen de una persona que está embarazada y pues el niño o la niña desde la barriga diciendo quiero ir a la escuela. Un poco para dar también cabida a que los niños y las niñas ya desde que nacen, incluso cuando están todavía en la barriga de la mamá, pues tienen su importancia y son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Y un poco reivindicando que la educación comienza desde que nacemos. La campaña finalizará el 27 de abril, que es cuando finaliza el periodo de matriculaciones. Queremos informaros también sobre los plazos de matriculación. Hay que solicitar tanto en los ayuntamientos como en los centros municipales, dependiendo siempre del municipio, o en las propias escuelas de 0-3 años. Del 16 al 27 de abril darían comienzo a la presentación de solicitudes de admisión. El 8 de mayo se publicarían las listas provisionales de admitidos, luego del 8 al 10 de mayo habría un periodo de alegaciones, el 29 de mayo se publicarían las listas definitivas y tendrían luego las familias tiempo hasta el 15 de junio para formalizar ya a nivel efectivo las matrículas. Esta campaña tiene un hashtag que os pedimos que cada vez que retuiteéis o publiquéis lo incluyáis, que es 0-3 público gratuito. Aparece en todos los carteles y todas las imágenes que vayamos colgando. La campaña, cada 2 días vamos a colgar una imagen un poco representativa de que efectivamente este es un ciclo educativo y desvincularnos un poco de esa concepción que todavía se tiene de que somos guarderías. Siempre lo decimos desde la plataforma, somos escuelas, no guarderías. Entonces vamos a utilizar una serie de imágenes donde se ve a los niños, por supuesto sin que se les vea la cara, realizando diferentes actividades en las escuelas, imágenes representativas de espacios de las escuelas, con alguna frase reivindicativa de nuestra plataforma. Y luego al final de la campaña queremos realizar
un pequeño vídeo también para difundir pues eso, ese carácter educativo de las escuelas y animar a la ciudadanía que se matriculen en la escuela pública. ¿Por qué decimos esto de la matriculación y que es importante que las familias sepan que hay que matricularse? Bueno, ya sabéis que el ciclo de 0 a 3 años es un poco especial porque sobre todo en los bebés pues hay muchos de ellos que todavía no han nacido y el periodo de matrícula se abre ahora y hay mucha gente que está embarazada y no sabe que a día de hoy tiene que ir a solicitar una plaza porque luego pues es fácil que se quede sin ella. Entonces llamamos un poco a estas mamás que están embarazadas a que matriculen a los niños y las niñas en las escuelas, a que soliciten la plaza, a que incluso cuando empiezan en septiembre el nuevo curso 2018-2019 no hayan todavía cumplido la edad, que es de 3 o 4 meses para poder entrar en la escuela, pues que aún así vayan a matricular a sus criaturas. Es importante porque entendemos que hay que apoyar la escuela pública, que hay que saber realmente qué demanda hay en estas escuelas, pues porque muchas veces hay familias que por pensar que no van a entrar en la escuela, pues simplemente ni siquiera van a matricular a sus hijos e hijas. Es importante también porque muchas veces desde las escuelas, para hacer que haya personal suficiente, lo que hacen es perjudicar, por así decirlo, entre comillas, a los bebés. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces desde las escuelas lo que se hace es crear aulas mixtas, precisamente para que la consejería conceda al personal suficiente a inicios del curso y entonces aulas mixtas se refiere a que mezclan niños y niñas de 1 a 2 años con niños y niñas de 2 a 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si esas aulas se llenan de esa forma, luego a la hora de poder incorporarse los bebés no tendrían un espacio físico donde hacerlo. Entonces hacemos un llamamiento a eso, a que todo el mundo que pueda solicite, incluso pensando que no van a entrar sus hijos e hijas en la escuela, que muchas veces los precios que hay, que ya sabéis que es escuela pública y desde la plataforma siempre reivindicamos que tiene que ser gratuito porque es educación pública y la educación tiene que ser garantía para toda la ciudadanía. Por eso ha de ser gratuita. Hay mucha gente que pues, no puede asumir los costes de estas escuelas. En otras ocasiones piensa que los niños y las niñas no van a entrar pues porque uno de los padres igual, o padre o madre, o madre, madre, padre, padre, algún progenitor no está trabajando y piensa pues, que no va a entrar porque hay muchos sitios donde se da preferencia a que estén los dos progenitores trabajando. Entonces, bueno, pues es en ese sentido el llamamiento a que todo el mundo se matricule en la escuela pública y conocer de verdad la lista de espera que hay. ¿Por qué decimos esto? Porque entendemos que desde la Consejería de Educación no se es muy transparente con las listas de matriculación. Siempre estamos pidiendo los datos de matrícula reales, siempre se nos dan muchas largas, pues precisamente por este tema que decíamos de los bebés, de los cambios de jornada a lo largo del curso, y siempre nos dicen que las matrículas son provisionales, que todavía no pueden dar los datos. Nosotros queremos pedir a la Consejería que dé los datos reales, desde ahora, que dé los datos reales de las listas de espera, y que esas listas de espera, aún así, si la ciudadanía no sabe que tiene que matricular a los niños y niñas antes incluso de que nazcan, tampoco son reales del todo. Por eso es este llamamiento a que se fomente la escuela pública y se fomente que los niños y las niñas vayan a la escuela. También está el tema de que no hay plazas suficientes, siempre lo decimos, hay que extender esta red, quizás por eso tampoco se fomenta desde la Consejería de Educación mucho pues esta difusión sobre el periodo de matriculación. En el segundo ciclo de educación infantil ya sabéis que todo el mundo está a la espera de a ver cuándo es el plazo de matrícula, tengo que matricular a mi niño o a mi niña en la escuela. En el 0-3 no pasa así porque hay mucha gente que desconoce estos plazos. Entonces entendemos que también es porque en muchas ocasiones las plazas son insuficientes. Tampoco nos vale la excusa de que en una escuela igual no se llena, no se cubren todas las plazas, y en otras pues hay una pequeña lista de espera y se llegan a no tergiversar, pero sí a contar las cosas de una forma diferente a como realmente son. Sí es cierto que hay escuelas en zonas igual pues más despobladas, son zonas que no son céntricas en ciudades como Gijón u Oviedo, en que no se llenan las escuelas, pero si cogemos los datos reales sabemos que hay muchas otras escuelas en que la lista de espera es muy extensa, y seguramente si abrieran escuela en esa zona, más escuelas, o aumentaran el número de plazas, pues sí que se llenaría. Luego ya sabéis que desde la
desde la plataforma siempre reivindicamos que esta red de escuelas tiene que pertenecer a la Consejería de Educación por completo, que el modelo de gestión ha de cambiar, que está generando pues numerosos problemas en todos los ayuntamientos, que estos problemas repercuten siempre en las criaturas. ¿Por qué? Pues porque repercuten en el personal docente de las escuelas, que no tienen las mismas condiciones laborales, ni siquiera sociales, ni incluso de funciones, porque repercuten en las familias que no pagan lo mismo según el municipio al que pertenezcan, que muchas veces no pueden asumir estos costes, y al final todo lo que repercute en la comunidad educativa repercute en los y las más pequeños, que son los niños y las niñas. Queremos reivindicar mucho lo de que no somos guarderías. Las escuelas, su función no es la de conciliar. La conciliación ha de hacerse desde políticas laborales o políticas sociales, pero no desde la escuela. Las escuelas están pues porque son para educar, porque tienen un proyecto pedagógico que pasa por los filtros de la Consejería de Educación, igual que sucede en el segundo ciclo de la primaria, porque tiene personal docente que está formado específicamente para impartir este primer ciclo de educación infantil, porque todo el mundo que trabaja en las escuelas es o maestra de educación infantil o técnico superior en educación infantil, porque los espacios están preparados para acoger a estos niños y niñas tan pequeños, porque los tiempos están también preparados para acogerlos. Entonces, recordando un poco la campaña también que hicimos hace unos escasos meses, donde ofrecimos unas charlas en Oviedo, Gijón y Piedras Blancas, donde acudían también a estas charlas familias que tienen niños y niñas en estas escuelas. Pues me acuerdo, por ejemplo, una mamá que comentaba lo que había supuesto para ella el poder llevar a su hija a una escuela pública de 0 a 3 años, la suerte que había tenido porque ella estaba en una localidad que era pequeña y entonces no necesitaba que ambos progenitores estuvieran trabajando para poder llevar a su niña a la escuela, pues lo bien que le había venido, y la presión social que había sentido ella de cara incluso de la familia que le rodeaba, pues por decir, voy a llevar a mi hija a la escuela pudiendo criarla en casa. Queremos un poco también reivindicar ese concepto que hay todavía machista de que la madre es quien tiene que cuidar a los hijos y a las hijas y que tiene que quedarse en casa a cuidarlos si no está trabajando. Pues queremos reivindicar que esta mamá llevaba a su hija a la escuela pues porque entendía que era lo mejor para su crianza, porque quería compartir con los profesionales y las profesionales que estaban en la escuela sus dudas sobre la crianza de su hija, porque su hija podía ir a unos espacios que estaban preparados para acogerla, podía compartir con sus iguales pues experiencias diversas expresamente planificadas para niños y niñas tan pequeños, y porque podía salir un poco de ese adulto de referencia que son normalmente la familia más cercana, pues para estar con otros adultos que están preparados para estar con estos niños y niñas. Pues un poco en eso consiste la campaña, reivindicar la educación pública, que se matricule todo el mundo en una escuela pública, que es la escuela de todos y de todas, que se consiga la gratuidad de las escuelas y que esta red se incorpore dentro de la Consejería de Educación, porque la ley lo recoge. La etapa educativa es desde los 0 hasta los 6 años y el primer ciclo de educación infantil es desde los 0 hasta los 3. Entonces, desde esta plataforma no nos cabe ninguna duda de que es donde tiene que estar. Si tenéis alguna pregunta. Entiendo que lo que queréis es que se visibilice la demanda real que puede existir de 0 a 3 para presionar al gobierno y a la consejería. Efectivamente, pues porque es lo que estábamos explicando, que realmente hay mucha gente que no se matricula en las escuelas primero porque no tiene el conocimiento de estos plazos. Por eso queremos, en cada cartel publicamos los plazos de matriculación, porque hay mucha gente que estando embarazada no se le ocurre ¿cuándo tengo que matricular a mi hijo o a mi hija si todavía no nació? Entonces hay otra gente que simplemente dice, bueno, pues es que si tengo que asumir este coste no voy a poder. O pasa en ciudades grandes, por ejemplo en Gijón, Oviedo, que es difícil que entre un niño y una niña si ambos progenitores no están trabajando, pues porque se da preferencia a que estén trabajando los padres. Por eso el tema de desvincularnos de la no conciliación, porque los niños y niñas cuyos progenitores no están trabajando también tienen derecho a ir a la escuela. Que anime a la gente que vaya, aunque no haya nada, para que entre en la lista de espera y se vea la lista de espera. Efectivamente, que se visibilice esa lista de espera. Un matiz, lo de presionar vendrá después.
Lo que queremos es que se muestre la realidad del problema. Y después reflexionaremos. Que animes a la gente que aunque piense que no va a encontrar plaza, que vaya igual. Claro, que se matricule, que intente entrar en la Pero escuela. dilo, explícalo tal cual lo está diciendo Fernando al micro, porque es lo que creo que es el corto que está buscando. Entonces, explica, animamos a la gente Lo que a... queremos es que la gente vaya Vale, pues- para que se visibilice la demanda real y tal. No sé, resumir un poco todo lo que has dicho. Es que la radio es una 3, son 20 segundos, lamentablemente. Bueno, pues animamos a todo el mundo a que matricule a sus niños y a sus niñas en la escuela pública, aún no habiendo nacido estos, pues para que se visibilice la demanda real que hay de la escuela pública, para que se visibilice las plazas que se han de crear en las escuelas. Todo el mundo tiene derecho a ir a la escuela, pues animamos a la gente a que se matricule. Oye, habéis dicho que el Principado no lo publicita, pensáis que porque no hay plazas suficientes. Me gustaría saber cuántas plazas serían las adecuadas y dónde puede haber más problemas en ese sentido. Pues las plazas adecuadas, precisamente para eso es esta campaña, para que se visibilice cuánta demanda real hay de plazas. Las plazas adecuadas serían las suficientes para que ningún niño ni ninguna niña se quede sin plaza en la escuela pública, independientemente de sus condiciones económicas, bueno, de su familia o geográfica. ¿Cuántas hay ahora mismo? En el último curso, ¿cuántos niños estuvieron atendidos en estas escuelas? Pues creo recordar que... Unos 3.600. Sí, 600. Al inicio del curso eran 3.200 y a lo largo de todo el curso 3.600. unos 3.600. Sí, de 2007, 2008. ¿Y educadores cuántos? 18, perdón. ¿Educadores cuántos sois? Pues 550, por ahí, sí. ¿Y qué opináis de la rebaja del 50% de las tarifas? Hombre, nosotros a lo que aspiramos desde la plataforma es a la gratuidad. Es evidente que todo lo que sea mejorar para las familias, el que matriculen a los niños y niñas en la escuela pública y les beneficie, evidentemente lo apoyamos. Pero nosotros seguimos diciendo que está muy bien, pero que no es el objetivo final. El objetivo final es la gratuidad, igual que sucede en el resto de ciclos educativos. Defendemos que la educación es un derecho, entonces todo el mundo tiene que tener acceso a ella. Suponemos que ese 50% es coger impulso para que la niña viene al 100. Si no, no nos va. Gracias a todos Eres formalmente, ya sabes. por venir y por vernos. No apagues el ordenador para sacar la foto. ¿Quieres que nos quitemos o algo? No, quiero sacarlo de la pantalla del ordenador, porque aquí se me quita. No.